nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. El día de hoy tenemos un invitado sin comparación. Yo me siento privilegiado de darle la bienvenida a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama Josué Alexander Moreno. Pero antes de presentarlo formalmente quién es él y qué es lo que hace, lo voy a presentar con números, como nunca lo hemos hecho en este programa. ¿Qué le parece estos números? 343, 15, 98.71, 60 y 22. Vamos a unir esos números. 343 fueron los graduados de la Universidad Católica, que hace muy poco recibieron el título. Y de esos 343 fueron graduados de diferentes carreras, 15 carreras diferentes, carreras profesionales. Nuestro invitado fue el primer lugar con un 98.71% de índice académico en 60 clases de ingeniería industrial. A lo largo de 60 clases y 60 asignaturas, él logró sortear todas las dificultades para alcanzar un envidiable promedio de 98.71. Solo tiene 22 años. Ahora, para presentarlo y para darle la bienvenida, le quiero decir algo. Él es no vidente y él ha asistido a lo largo de toda su formación académica como cualquier otro alumno sentado en un aula deseando aprender. Bienvenido, don Josué Alexander Moreno. ¿Qué tal está? Un gusto, un auténtico placer y verdaderamente un honor poder compartir este momento con usted, ingeniero. Un placer. Gracias, Alexander, por estar aquí. Yo le quiero decir a la audiencia que hay una famosa no vidente, que estoy seguro que usted la recuerda, que se llama Helen Keller, que vivió a finales del siglo XIX y a principios del XX. Por supuesto. Y que ella decía que la vista es la función de los ojos, pero que la visión es la función del corazón. Cuando yo leí esta frase, yo pensé en usted, definitivamente, y recuerdo cómo lo conocí. Lo conocí en una conferencia a la cual fui invitado yo en la Universidad Católica, que me dirigía a los estudiantes de ingeniería industrial, y después de haber dado la conferencia, estaba usted recibiendo un premio por sus calificaciones. Quiero preguntarle, ¿usted siempre fue un alumno desde pequeño, Alexander? Pues para contestar esta pregunta, pues creo que tendríamos que definir un poco más qué sería un buen alumno, ¿no? De esos promedios de 98.7 que tiene en ingeniería, ¿cómo estuvo su primaria? ¿Cómo fue su secundaria? ¿Cómo recuerda? ¿Qué recuerda usted del aprendizaje de esos años? Bueno, inicialmente cuando comencé este proceso educativo, pues lo inicié como un estudiante vidente. Inicié mis primeros 2 años como estudiante vidente. ¿En primaria? En primaria. Luego, pues tuve desprendimiento de retina. Comenzó ya lo que fue el proceso de ceguera. Entonces ahí hubo, digámoslo, una disrupción de ese cambio, de ese estilo de vida claro, como persona vidente a persona ciega. ¿Como en tercer grado de primaria? Es correcto. Ya tercer grado, de hecho a mediados de segundo grado ya comencé como a utilizar puramente herramientas tiflotécnicas y ya pues a desarrollar habilidades que me permitieran pues el desarrollo y continuar en el proceso educativo. ¿Y cuándo por completo usted dejó de ver? ¿Ya cuarto grado o fue tercer grado? Pues dejar de ver creo que nunca, porque todavía miro un poco. Sí, sin embargo no puede leer sí, y claro. no puede enfocar, ¿correcto? Claro, es correcto. Entonces, bueno, el proceso de ceguera en mi caso fue desprendimiento de retina, fue por desprendimiento de retina, provocado por antecedentes de miopía y ya por parte de herencia genética. Entonces, en este caso, digamos lo que fue un proceso gradual de aprendizaje y de adaptación. No fue tan repentino. Entonces, de alguna u otra manera, creo que ese proceso pasó de forma, digámoslo, desapercibida. No recuerdo como una etapa en la que yo haya experimentado algún sentimiento de depresión o algo por causa de esto. Definitivamente debe haber sido difícil, no debe haber sido nada fácil,
Sin embargo, ya vemos desde muy pequeño en usted ese sentimiento de sobrellevar las adversidades. Después se graduó de la secundaria. ¿Se graduó de comercio o de bachillerato? Bachillerato en Ciencias y Letras. Bachillerato en Ciencias y Letras. Y ahí inmediatamente pensó en ingeniería. No. Inicialmente mi idea era estudiar física teórica y matemáticas. Física teórica y matemáticas. O sea, bueno para los números. Siempre le gustaron los números. Siempre me gustaron los números. No sé si seré bueno, pero siempre me gustaron. Pues los números dicen que usted es bueno para los números. Bueno, sus números dicen que sí. Bueno, sí, la verdad es que siempre tuve esa inclinación. No sé, me parece que los números de alguna u otra manera, creo que las matemáticas cierran un lenguaje y tratar de interiorizar en ese lenguaje nos lleva a entender quizás algo que nos quiere decir la estructura del universo o algún campo que estemos estudiando. Me parece que es un lenguaje maravilloso para explorar, para dedicarle tiempo, para profundizarlo. Eso siempre, no sé, desde pequeño siempre miré quizás esa belleza que está detrás en ese lenguaje que a veces subestimamos, que a veces no lo valorizamos como quizás sería bueno valorizar. Fantástico. Si entramos entonces en su carrera, cuando estaba estudiando su carrera de ingeniería industrial, que acaba de graduarse con honores, la pregunta que me viene a la mente es, habían clases que le gustaban, eran todas las matemáticas, me imagino. Sí. Disfrutó cálculo, precálculo. Por supuesto. No sé, todo lo que eran números. Ahora, habían clases que no le gustaban, clases en que no se sentía cómodo, porque cuando usted obtiene un 98.71% de promedio en todas sus clases, quiere decir que hasta las que no le gustaban puso un esfuerzo por sacar buena nota. ¿O estoy equivocado? Sí, la verdad que creo que como el propósito de hacer las cosas bien siempre lo he tenido claro, de tratar de hacer las cosas con excelencia, siempre lo he tenido claro. Y si bien es cierto que como seres humanos tenemos la tendencia de inclinarnos y centrarnos, en desarrollar a la perfección aquello en lo que nos sentimos cómodos, aquello que nos gusta, que nos apasiona, también he tratado de hacer el esfuerzo de sobrellevar y de aprender a apreciar quizás esas materias que de repente no eran mucho de mi agrado. Por ejemplo, las clases de repente que se enfocaban mucho en la teoría, mucho en únicamente en la memorización. Historia, por ejemplo, español. La realidad de las cosas es que historia siempre me pareció muy, muy interesante. De hecho, yo leo bastante historia. Me parece que estas ciencias sociales las hemos convertido y las hemos quizás enmarcado en un contexto de puramente teoría, pero tienen una aplicación muy práctica realmente. Creo que la aplicación que tienen sí estas ciencias son bien prácticas. Con teoría me refiero más a clases que dentro de mi carrera y dentro de mis propósitos yo no le miraba aplicación práctica. Aplicación práctica, correcto. Pero como mencionaba, pues siempre traté de encontrar ese punto de hacer las cosas bien y pues echarle ganas, aunque no nos gustara mucho. Yo tengo que preguntarle cómo era un día normal cuando estudiaba para un examen y cómo era su examen. ¿Había algún tipo, se tenía que sentar enfrente para tener mejor acceso a la información? ¿Los profesores le hacían un examen distinto? Yo me comunico con usted por WhatsApp y usted me contesta perfectamente. Me imagino que tiene adaptado un sistema para poder leer su WhatsApp. Cuéntenos brevemente cómo era un día normal de estudiante cuando tenía que preparar un examen o tenía que hacer un examen. Pues, digámoslo que el proceso de estudio para estudiar un examen, para estudiar alguna presentación, básicamente yo me enfocaba más en la lectura, siempre me encerraba yo a leer. ¿Cómo leía? Pues la verdad que utilicé varios medios. Utilizaba bastante la computadora, tengo lector de pantalla que pues me verbaliza todos los textos, todas las presentaciones, los documentos. Entonces, por esa parte era bien independiente al momento de querer leer un documento, de querer realizar una tarea. También los libros que yo los compraba en físico, siempre tuve esa atracción a comprar libros en físico.
me los leían y los grababa. O sea, me grababan los capítulos y luego yo solo los estudiaba. Entonces, pues mi proceso de, digámoslo, preparación para un examen consistía en varios días antes encerrarme a estudiar y a profundizar, a buscar más, a tratar de encontrar otros textos vinculados y tratar de ampliar eso que me habían grabado, de eso que yo tenía en la grabación, tratar de ampliarlo y pues básicamente al momento de realizar un examen, esa era mi preparación. Ahora, ¿cómo realizar un examen? Era bien particular, tenía que haber sido diferentes tipos de exámenes, ¿verdad? Porque me imagino un examen de cálculo, un examen de geometría analítica. La verdad no fueron diferentes, yo hacía el mismo examen que todos los demás. ¿Usted hacía el mismo examen que todos los demás? Exacto, exactamente el mismo examen. Y sacaba mejor nota que todos los demás que podían ver, según los resultados, ¿no es cierto? O la mayor parte de las veces. Pues tal vez sí, tal vez era por más, por más el gusto pues que de repente yo tenía hacia estas materias. Pero para realizar un examen son de forma oral. Entonces yo me coordinaba con el catedrático de la clase, platicábamos de qué forma podíamos realizar el examen, si a él le parecía bien hacerlo durante los demás estaban haciendo el examen, o sea, hacerlo al mismo tiempo, o hacerlo antes de todos los demás, o hacerlo después. Entiendo. Entonces, dependía de la coordinación y del tiempo del catedrático y así, pero básicamente esa era la forma de realizar un examen. Definitivamente creo que podemos aprender mucho de cómo usted fue sobrellevando estas dificultades. A mí se me ocurre que usted podía haber tenido 3 escenarios posibles. Primero, haberse sentido víctima de las circunstancias. Segundo, decir la vida ha sido pues así conmigo, la voy a llevar como es. Y tercero, resultar victorioso a pesar de la discapacidad. ¿En qué momento usted empezó a sentir que su discapacidad no debía delimitarlo de alcanzar sus sueños? ¿Eso fue desde que empezó a perder la vista? ¿O fue con el tiempo? ¿O fue en la universidad en donde ya dijo, esto por ningún momento me tiene que limitar a mí? La realidad de las cosas es que nunca me planteé qué podría significar la discapacidad visual en mi desenvolvimiento. Nunca me planteé realmente a pretender reflexionar pues, de manera deliberada sobre cuál debería de ser mi actitud o cuál. Creo que en cierta manera me ayudó bastante la costumbre tal vez de querer hacer bien las cosas. No niego que cuando inicié y tenía intenciones de ingresar a ingeniería, tuve mis obstáculos. Hubieron personas que me dijeron que no estudiara eso. De hecho, hubieron personas encargadas de orientar a personas con discapacidad, personas que daban orientaciones, que eran las encargadas pues, de proporcionar alguna motivación, alguna ayuda, que me dijeron que no era lo más conveniente, pues, que mejor eligiera y optara por otra carrera, puesto que de repente los retos que tiene las carreras de ingeniería como tal. La verdad que hice caso omiso a todo este tipo de observaciones. O sea, nunca los tomé a manera personal, como le digo, nunca lo afronté a querer reflexionar. O sea, me lancé al juego, pues sí. Si me caía, pues me levantaba y seguía jugando. Tenemos que ir a una pausa, pero después de la pausa vamos a platicar con nuestro distinguido invitado sobre una anécdota simpática que pasó en una competencia estudiantil en la Universidad Católica. En breve regresamos. Tenemos una anécdota simpática para Alexander, que es, usted estaba en una competencia académica, habían varios equipos, la gente estaba viendo y hay una pantalla y entonces era por equipos y alguien presionaba un botón y entonces participaba. Y resulta que
me cuentan, no estaba yo ahí, pero me cuentan fuentes fidedignas, que cuando Alexander presiona el botón y empieza a dar la respuesta de la pregunta sale presentada en la pantalla. Entonces, él está dando la respuesta igual que dice la pantalla. Entonces, el otro equipo salta y dice, no, no puede ser, qué injusticia, ahí está la pantalla y dice, y es el propio Alexander que dice, Pero yo no la vi. pero yo no la vi. Eso quiere decir que usted ha aceptado su condición y ha trabajado con ella. No, claro. Es que me parece que el detalle está en comprender que la vida, en cierto modo, es un juego. En cierto modo, constituye un juego que, queramos o no, estamos dentro de ese juego. Entonces, de alguna u otra manera, la única opción que tenemos es tomar las cartas y jugar. Con las cartas que nos han dado, Jugar con las que nos tocaron. cartas que nos han dado. No llorar ni pretender quejarnos por las que no tenemos, sino jugar con esas que tenemos y tratar de ganar con las que tenemos. Creo que ahí es donde está la clave, esa prestidigitación. Ahí está, el truco que juguemos con las cartas que tenemos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. A mí me parece que es muy importante tocar un punto. A lo largo de toda su carrera, fue una carrera en donde usted estudió mucho, su preparación, su capacidad de estudio, sus profesores con los cuales yo platiqué para preparar este programa, me dijeron todo lo mismo. Era una persona súper responsable, él llegaba, siempre sus compañeros lo guiaban al aula y además en vacaciones estudiaba y leía lo que venía en el otro periodo. No era una persona que dejaba de leer o que dejaba de estudiar. Yo quisiera tocar un poquito el tema de la graduación, porque me contaron que en la graduación usted fue invitado más que invitado, fue seleccionado para que en representación de todo el cuerpo de alumnos diera las palabras. Y lo hiciera porque fue el mejor promedio de todos los graduados. Ahora, muchos de los padres de familia y de los graduados, ese día, cuando dieron su nombre y dijeron que usted iba a dar las palabras, pensaron que era un estudiante como los demás. Y cuando lo vieron subir al estrado, y cuando definitivamente identificaron que usted era no vidente, empezaron a decir, no puede ser, él es el mejor alumno de todos los 343. Y después viene Alexander y nos hace disfrutar un discurso. Yo tuve la oportunidad de leer y estudiar para preparar este programa, que me pareció fenomenal. Esa voz suya que tiene, que hizo eco en todas las paredes de ese gimnasio, con todas las autoridades de la universidad en ese momento tan precioso, me atrevo a tomar un pedazo de su discurso en el cierre, en donde dice textualmente, y leo textualmente lo que usted manifestó, que lo manifestó sin ningún tipo de ayuda, ¿verdad? Sí. Lo dijo completamente al natural. Para culminar, quisiera, si me lo permiten, invitarlos a nunca perder el enfoque de ser los arquitectos de nuestro porvenir, conservando el autocontrol ante todo y teniendo presente que solo nosotros somos dueños de nuestro propio sendero. Que ante las críticas, el desaliento, la autoconfianza es nuestra mayor fortaleza. A mí me parece que esta es una frase, un párrafo, un mensaje que nosotros debemos de meditarlo y que sea un mensaje para todos y cada uno de los alumnos que en algún aula se quejan, que nosotros como profesores nos quejamos de lo que está pasando. Usted nos ha dado una lección a todos. Yo quisiera preguntarle, el equipo de apoyo en su casa, sus padres, su familia en general, cuéntenos un poco en esos momentos en que ha necesitado apoyo, porque yo sé que ha tenido el apoyo y que eso ha sido muy importante. ¿Nos podría comentar un poco qué tan importante es para una persona con discapacidad eso? De hecho, ahorita que usted menciona eso, Indiero, me viene a la memoria el agradecimiento en mi informe, en mi monografía de mi práctica profesional. Hay una sección donde se coloca el agradecimiento. Correcto. En esa parte recuerdo que cuando me senté en la mañana a escribir a quién debía agradecer, mi intención era mencionar explícitamente a todos aquellos que les tenía que agradecer.
Pero cuando comencé a cavilar más profundamente a quienes debía de mencionar ahí en mi monografía, agradecerles, me di cuenta que no era posible, que mi tarea no era posible, no podía agradecer por la lista tan enorme de personas que tendría que agradecerles. Claro. Ahí me acordé y traté de sintetizar mi agradecimiento en las palabras que alguna vez tuve la oportunidad de escuchar del maestro Raúl Di Blasio, el gran pianista, que en una conferencia, en una charla motivacional que dio en Argentina, él dijo: jóvenes, yo no hubiera podido llegar hasta aquí si no hubiera tenido el apoyo de todas las personas que tuve. Nada en esta vida se logra haciéndolo solo. Esa última parte de nada en esta vida se logra haciéndolo solo, creo que en mi corta experiencia existencial son palabras que he podido comprobar, que puedo dar fe y que son auténticas. Nada en esta vida se logra haciéndolo solo. Mi familia, digámoslo, puedo decir que fue el eje central que hicieron que las cosas fueran, en la medida de lo posible, fáciles, normales, si cabe la palabra. Creo que allí reside la mayor parte del hecho de por qué nunca experimenté alguna especie de limitación, Claro. nunca experimenté una decepción, porque siempre tuve ese apoyo en todos los sentidos, moral, en el sentido económico, indiscutiblemente. Entonces, siempre tuve las herramientas, tanto motivacionales, siempre tuve las herramientas técnicas que necesitaba, gracias a mi familia. Entonces, ese es un aspecto esencial que jamás lo podría eludir. Fantástico. Llega el momento en que hacemos una serie de preguntas y que queremos obtener de usted lo que realmente ha significado, porque ya para cerrar nuestro programa queremos sintetizar un poco lo que hemos aprendido. ¿Ha habido momentos en su carrera de estudiante y en su vida en que usted ha querido tirar la toalla? En que ha dicho, esto no puede seguir así, ya estoy cansado, es demasiado, o nunca ha habido esos momentos? Auténticamente no. Auténticamente no recuerdo un no. momento en el que yo haya dicho me retiro. Muy bien. Y la motivación que lo lleva a usted a lograr estas cosas, ¿es una motivación que nace de usted? ¿Hay algo que quiere probar realmente? ¿De dónde sale esa motivación que lo empuja a sacar estas calificaciones tan extraordinarias y darnos una lección a nosotros? Es por la pasión de siempre buscar la excelencia. La excelencia es una escuela. No se trata de hacer bien algo, sino es más un estilo de vida. Entonces creo que por ese deseo de siempre buscar la excelencia, de huir a cualquier actitud de mediocridad, creo que es por eso que de repente me esfuerzo y pongo todo el empeño en lograr los mejores resultados en las metas que me trazo. ¿Cómo definiría usted un error? ¿Qué es un error para usted? Y más si le gustan las matemáticas. Un error en la vida. Los errores que uno comete, los errores que ha cometido usted. ¿Qué es un error para usted? ¿Cómo define error? Los errores son una lección más de la vida. Los errores, creo que de alguna u otra manera forman parte de la ecuación que describe el éxito. Evidentemente, muchas veces nos centramos en querer aprender únicamente de los errores, lo cual propiamente es un error. Porque claro, muchas veces, de los aciertos también se aprende. Evidentemente, de los errores podemos aprender mucho, pero como dijo alguna vez un pensador, solo los más inteligentes aprenden de los fracasos, lo cual desde el principio denota que hay que ser inteligente para aprender de los errores. De ahí es donde viene el hecho de muchas veces cometer el mismo error. Y de ahí es donde nace la importancia de no solo saber perder y equivocarse, sino aprender también de los triunfadores, aprender también de los aciertos, de los que ya llegaron a donde nosotros queremos llegar. ¿Cuál es el mejor consejo que usted ha recibido en su vida? Pues el mayor consejo en sí, las palabras
motivacionales me las dio alguna vez un coach que yo tuve, un entrenador de... En algún momento yo estudiaba un tanto de... Siempre me ha llamado la atención la filosofía. Actualmente pues estudio filosofía como forma extracurricular. Y alguna vez un coach me dijo, para dirigir una orquesta hay que darle la espalda al público. Creo que esas son unas palabras que me marcaron y de alguna manera me determinaron en muchas cosas. ¿Cuál es el futuro para Alexander? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Qué busca seguir estudiando, trabajar? ¿Qué le gustaría hacer? ¿En dónde le gustaría trabajar, estudiar, continuar? ¿Cómo se ve en los próximos 5, 10 años, Alexander? Pretendo sacar una maestría en matemática aplicada o en investigación de operaciones, en cualquiera de esas áreas. En un futuro, si Dios me lo permite, estudiar un doctorado. Aún no tengo determinado en qué área, porque realmente aquí sí hay varias que me llaman la atención. Y pues adquirir experiencia laboral. Me gusta mucho la parte de economía, la aplicación de la investigación de operaciones y su vinculación con la economía. Me gustaría tal vez desarrollarme en un campo que pudiera aplicar de forma objetiva teorías ya puramente numéricas que permitieran la resolución de problemas. Siempre me ha apasionado esa parte de la resolución de problemas a través de ese lenguaje numérico. Bueno, realmente hoy ha sido una sesión diferente, un programa diferente. Usted nos ha dado una clase. Usted es nuestro invitado más joven. Es el invitado más joven en edad que hemos tenido. Con escasos 22 años hemos aprendido mucho de Alexander y estamos cerrando el programa. Y en este momento en donde tratamos de unir todos los puntos de lo que usted nos ha compartido, le pedimos que nos responda la última pregunta que usualmente hacemos a todos nuestros invitados, y es: ¿cómo definiría usted la clave del éxito? Si alguien le pregunta a usted cuál es el algoritmo que ha utilizado Alexander en su vida para poder llegar a ser tan bueno en lo que hace a pesar de sus dificultades, ¿cuál sería? ¿Cuál es esa clave, ese secreto, esa fórmula, si es que hay? Al menos en mi percepción, en mi humilde percepción, podría decir que el éxito en un quizás 88%, quizás un poco más, depende de la actitud que nosotros tomemos ante los retos, que tomemos ante las circunstancias, hacia las diferentes coyunturas que nos presenta la vida. El resto, me parece que se trata de salir a buscar el éxito y de estar preparado para alcanzar ese éxito. No tenemos cómo agradecerle a José Alexander Moreno, por su participación con nosotros aquí. Estamos seguros que la misma pasión, el mismo enfoque, dedicación que le puso a toda su carrera de ingeniero, le pondrá al resto de actividades académicas y profesionales. Vamos a despedir nuestro programa agradeciéndole a todos y cada uno de los televidentes por su gentil sintonía y sobre todo a este tremendo equipo que hay detrás del programa, en cámaras, en producción, que hacen posible que esto sea una realidad. Gracias siempre por su sintonía. Gracias, Alexander, por su presencia. Gracias a usted, ingeniero. Muchísimas gracias.